queremos iniciar nuestra conversación con los especialistas que están el día de hoy acompañándonos, pues en principio hablando de la potabilización del agua. Es importante o sería interesante poder explicar a todos los ciudadanos, no vamos a hablar de casos puntuales como por ejemplo Caracas, sino del proceso. ¿Cómo se potabiliza el agua en nuestro país, señor Diego? Bueno, es un proceso realmente complejo, pero al mismo tiempo muy sencillo. La manera fácil de saber si uno está consumiendo agua potable en casa es ver que no tenga un color inusual, un aspecto diferente al que normalmente consume y el olor también, que sea el de costumbre. Para eso se requieren tratamientos físico-químicos, se requiere además análisis bacteriológicos para saber que exactamente el agua reúne las condiciones para ser consumida. Cualquier agua de un río, cualquier agua de un embalse no es consumible. Eso requiere un procedimiento y de eso se encargan justamente las autoridades gubernamentales de asegurarlo. ¿De dónde viene el agua potable? ¿Cuál es el procedimiento? ¿De dónde se surte el agua potable en nuestro país? Vamos a hablar del caso, por ejemplo, de Caracas, la capital. Principalmente Caracas se surte el agua que nosotros los caraqueños estamos tomando, viene de otro estado, del estado Guárico, específicamente del Parque Nacional Guatopo. Esto llega a través de varias vías y embalses hasta lo que es principalmente la Mariposa, que de ahí es trasladado a gran parte de la población venezolana. En los embalses es donde recibe esos procedimientos, esos procesos físico-químicos para su potabilización, especialmente con lo que es en la parte de cloro, midiendo por supuesto que esos parámetros, esas cantidades sean lo adecuadas para el consumo humano y así se hace potable. ¿Okay? Hay que resaltar que el agua, y hay que ser conscientes nosotros los caraqueños en su uso, no es proveniente de Caracas, su mayor parte viene de otros estados que también tienen necesidad de esta agua, por ejemplo en el caso Guárico, no solo para su uso de las poblaciones, sino también algo para nosotros muy importante, como es la seguridad alimentaria, porque es necesaria para el riego. Entonces hay que ser consciente con el agua que estemos utilizando. Aparte de la Mariposa, también se surte agua en... Sí, de otros embalses y también del Parque Nacional del Ávila. Por eso es que es tan importante la conservación de las áreas protegidas. En Venezuela, 15 parques nacionales garantizan el 80% del agua que consumimos los venezolanos. Y por eso es tan importante que se plantee la gestión integrada del recurso, no solamente pensar de dónde viene el agua, de dónde sale el agua, sino que conservemos las cuencas, que hagamos un uso racional en nuestras casas, en nuestros trabajos, que inclusive ese espectro de uso contemple un equilibrio donde aseguremos el agua para el riego, por ejemplo, para el uso industrial, pero también para el uso doméstico. Y eso nos está fallando un poco en el país. Nosotros necesitamos hacer un uso mucho más integrado, mucho más integral, que involucre a todos los actores en forma equitativa y donde se tomen decisiones donde todos los que están afectados participen de igual manera. Y queremos conocer esas propuestas, esas ideas, por supuesto, es la intención del programa. Pero a ver, un poco basándonos en qué hacer. Si en Caracas, siendo la capital, pues es donde habita la mayor cantidad de ciudadanos, ¿cómo hacer? Nosotros hablábamos fuera de nuestro programa, fuera de cámaras, que más o menos 60% de la población vive en el arco costero de nuestro país y además hay un proveniente del agua dulce muy importante del río Orinoco, es decir, la mayoría de la población no está donde se origina o donde se surte el agua principalmente. ¿Esto por qué ocurre? O lo que es mejor, ¿de qué manera podríamos nosotros hacer que esto varíe? ¿Existen algunas propuestas? ¿Tienen ustedes algunas ideas? Lo más importante acá es planificar en forma sostenible. Si tú tienes un espacio ocupado en forma anárquica, donde se concentra la mayoría de la población, justamente ahí van a estar la mayoría de los principales problemas ambientales y uno de ellos tiene que ver con el uso del agua. Pero no solamente lo que es el consumo, sino también la generación de las aguas que deben ser tratadas. Por ejemplo, en el país estamos tratando menos de la cuarta parte del agua que estamos consumiendo. Toda esa agua se está yendo a los embalses, a los ríos, a los mares, a las playas y está contaminando las propias fuentes. Porque el agua que tiene el planeta es finita, no tenemos un mecanismo, no existe un procedimiento para producir más agua y lo que debemos hacer es entonces manejarla en forma integrada de manera tal que la misma que estamos consumiendo pueda ser reutilizada en otros fines, que podemos usarla por ejemplo con los procedimientos apropiados para el riego, que podamos en nuestras casas disminuir ese consumo y aplicar una serie de metodologías que te lleven a la racionalidad y que efectivamente no seamos los caraqueños y los venezolanos en general los consumidores que somos, donde estamos hablando de unos 500 litros por persona al día, una cifra que realmente llama la atención porque los estándares internacionales hablan de 100, 150 y como mucho 200 litros por día. Usted habla de las aguas tratadas y habría que explicar pues un poco. Las aguas tratadas son todas aquellas contaminadas que digamos se purifican y se limpian y pues de algún modo
pueden ser tomadas, ¿no?, por los venezolanos. Ahora, ese porcentaje de las aguas tratadas es muy bajo. Menos del 25%. Entonces, ¿qué pasa con todo lo restante? Estamos hablando de ¿cuánto? ¿De 80, 85%? El 75% no ha sido tratado. Pero fíjense, vamos a ponerlo de una manera gráfica, y lo importante de lo que es llegar a una gestión y ser consciente. Nosotros estamos tomando agua de lo que es los caraqueños del estado Guárico. Utilizamos esta agua, está contaminada, no se le hace un tratamiento adecuado, cae así directamente agua servida, lo que es el río Guaire. Ya todos conocemos, los caraqueños conocemos el río Guaire. El río Guaire contaminado desemboca en el río Tuy, y el río Tuy desemboca en las costas mirandinas. Entonces estamos trasladando inclusive nuestro problema de contaminación, nuestra falta de recuperación de estas aguas, y las trasladamos inclusive a otro estado. Entonces es importante hacer ese hincapié de buscar todas las soluciones. Fíjate que con los consejos comunales, con las mesas técnicas de agua, se está logrando aumentar el porcentaje de población con servicios de aguas servidas, de recolección de esas aguas servidas. Entonces vamos también a lo que es su tratamiento. Me parece importante la experiencia que está realizando el Ministerio del Ambiente con el saneamiento del río Guaire, pero hay que acelerar un poco esos procesos. Más allá del saneamiento del río Guaire, recientemente, hace tan solo algunos días, se anunció un nuevo plan por parte del Gobierno Nacional. También se están adelantando las mesas del trabajo, mesas de agua, todo esto para trabajar en cuanto al suministro y la potabilización del agua y, bueno, la garantía del agua a nivel general, no solamente el agua potable. Sobre esto vamos a hablar al regreso. Tengo que hacer una nueva pausa acá en Soluciones. Ustedes quédense con nosotros que ya venimos. Para tener un panorama completo en cuanto al tema de agua potable en Venezuela, debemos mencionar la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, la cual fue aprobada por el Ejecutivo Nacional a través de una ley habilitante en diciembre de 2001. Esta ley tiene como objeto regular estos servicios con el establecimiento de un régimen de fiscalización, control y evaluación de los mismos, con el fin de beneficiar la salud pública de los ciudadanos, así como la preservación de los recursos hídricos y la protección del ambiente. Entre los principios que rigen esta ley destacan el acceso de todos los ciudadanos a la provisión de los servicios de agua potable y de saneamiento, el equilibrio entre la protección de los derechos y obligaciones de los suscriptores y la de los prestadores de los servicios, la adopción de modelos de gestión basados en criterios de calidad, eficiencia empresarial, confiabilidad, equidad, no discriminación y rentabilidad, la transparencia en las decisiones e imparcialidad de tratamiento a todos los prestadores de los servicios y suscriptores. Con la aprobación de esta ley, son los municipios los encargados de garantizar la prestación de los servicios de agua potable y de saneamiento, a través de algunas de las siguientes modalidades de gestión: por los distritos metropolitanos o municipios de forma directa, por empresas públicas de carácter nacional o estatal, por mancomunidades de municipios o institutos autónomos municipales, por empresas privadas, mediante concesión de todas o parte de las actividades de la prestación o para la construcción de obras y posterior explotación de todos o parte de los sistemas, por empresas, asociaciones libres y otros organismos descentralizados del municipio.